Después de graduarme de la universidad, mi cuñada quedó embarazada y mi hermano obligó a mis padres a echarme de casa. Tuve que arreglármela sola y pasar hambre en un apartamento minúsculo. Ahora que mi negocio ha prosperado, ellos quieren aprovecharse de todo lo que tengo. La notificación de WhatsApp iluminó mi teléfono mientras terminaba una reunión con clientes. Era un mensaje de mi madre, después de 3 años de silencio. Mi corazón se detuvo por un momento mientras leía. Hija, necesitamos hablar sobre la casa. Es urgente. La casa. Esa pequeña propiedad de apenas 70 metros cuadrados, que se había convertido en el centro de toda esta pesadilla. Mientras miraba el mensaje, los recuerdos de aquel día volvieron a mí como una avalancha, tan vívidos que casi podía oler el pastel de graduación que mi madre había preparado. Era julio de 2021, el día de mi graduación en Administración de Empresas. La ceremonia había sido hermosa, y aunque éramos una familia humilde, mis padres habían organizado una pequeña celebración en casa. Mamá había decorado la sala con globos plateados y un cartel que decía «Felicidades». Ana, mi padre, había usado sus ahorros para comprar una botella de vino espumante, algo que solo hacía en ocasiones muy especiales. «Esta es mi inversión más valiosa», había dicho mi padre durante el brindis, sus ojos brillando con orgullo mientras sostenía mi título. Mi hija, la primera profesional de la familia. Todo parecía perfecto hasta que mi hermano Miguel y su esposa Carolina llegaron. Siempre llegaban tarde a todo, pero esta vez su tardanza parecía calculada. Recuerdo exactamente cómo Carolina entró, con esa sonrisa que ahora sé que era falsa, acariciando su vientre de manera teatral. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba su figura, y noté cómo inmediatamente todas las miradas se dirigieron a ella. «Tenemos un anuncio importante», exclamó Miguel, interrumpiendo la conversación que tenía con mis tíos sobre mis planes de abrir una consultora. «Carolina y yo, estoy embarazada», anunció ella en medio de la sala, robándome completamente el momento. La reacción fue inmediata. Mi madre soltó un grito de alegría y corrió a abrazarla. Mi padre, quien momentos antes presumía mi título, ahora palmaba la espalda de Miguel con orgullo renovado. Mis tíos y primos se arremolinaron alrededor de la feliz pareja, mientras yo me quedaba de pie, sosteniendo mi título, convertida en una espectadora en mi propia celebración. «¿De cuánto estás?», preguntó mi madre, sus manos ya sobre el vientre de Carolina. «Apenas unas semanas», respondió ella con voz dulce. «Pero el médico dice que todo va perfecto». Durante las siguientes 2 horas, mi graduación se convirtió en una celebración de su embarazo. Cada vez que alguien intentaba hablar sobre mis logros o mis planes, Carolina tenía una crisis de náuseas o un mareo repentino que desviaba toda la atención hacia ella. Esa misma noche, mientras guardaba los restos de su embarazo, tenía una crisis de náuseas o un mareo repentino que desviaba toda la atención hacia ella. Esa misma noche, mientras guardaba los restos de la celebración en la cocina, escuché a Miguel hablar con mis padres en el comedor. Me detuve en seco cuando escuché mi nombre, los platos sucios olvidados en mis manos. «Mamá, papá, tenemos que pensar en el futuro», comenzó Miguel con ese tono que usaba cuando quería conseguir algo. «Carolina está embarazada y necesitamos un lugar estable para criar al bebé. Esta casa es muy pequeña para todos nosotros». «Pero hijo, aquí hemos vivido siempre», respondió mi padre. «Ana ya terminó la universidad, puede buscar su propio camino, puede conseguir un buen trabajo. Nosotros necesitamos establecernos, pensar en el bebé». Me quedé helada. La casa donde vivíamos, aunque pequeña, era todo lo que teníamos. Mis padres habían pagado la hipoteca durante 20 años, comiendo arroz y frijoles muchas veces para no faltar a un pago. Siempre había sido el plan que fuera la herencia para ambos, Miguel y yo. «¿Pero Miguel? ¿Dónde irá tu hermana?», la voz de mi madre sonaba preocupada, pero ya detectaba en ella esa duda, esa manipulación que Miguel sabía ejercer también. «Mamá, ella tiene su título universitario. Yo tengo que pensar en mi hijo. ¿No quieren conocer a su nieto? Carolina necesita un ambiente tranquilo durante el embarazo. Dijo que es un embarazo de riesgo». Las palabras de Miguel eran como puñales, cada una cuidadosamente elegida para manipular a nuestros padres. Carolina apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando su entrada, teatralmente mareada, sosteniendo su vientre como si estuviera de 6 meses cuando supuestamente tenía apenas semanas. «Me siento un poco débil», murmuró, y mi madre inmediatamente la ayudó a sentarse. «El doctor dijo que necesito mucho reposo». Los siguientes días fueron una pesadilla. Mis padres, completamente manipulados por Miguel, y las constantes crisis de Carolina, comenzaron a sugerir que tal vez sería mejor que yo buscara mi propio lugar. «Hija», me dijo mi madre una mañana, mientras Carolina vomitaba ruidosamente en el baño. Convenientemente, cuando todos estábamos desayunando, «Tu hermano tiene razón. Ahora que eres profesional, podrías buscar tu independencia.
Mamá, acabo de graduarme. Ni siquiera he conseguido mi primer trabajo formal. ¿Cómo voy a pagar un alquiler? ¿Puedes compartir apartamento con amigas?, sugirió, sin mirarme a los ojos. Todas mis amigas viven con sus padres, ahorrando para empezar sus negocios, como era mi plan. La tensión en casa se volvió insoportable. Carolina se quejaba de que el olor de mi perfume le causaba náuseas. Miguel, accidentalmente, tiró varios de mis libros de administración mientras limpiaba mi habitación. Cada día había una nueva crisis, un nuevo drama que señalaba lo inconveniente que era mi presencia en la casa. Finalmente, una semana después de mi graduación, mis padres me dieron el ultimátum. Tenía una semana para mudarme. Todo lo que había soñado, todos los planes de empezar mi negocio desde casa mientras trabajaba, se desmoronaron en un instante. Es temporal, hija. Sus ojos fijos en el suelo mientras me entregaba un sobre con algo de dinero. Cuando las cosas mejoren. ¿Cuándo las cosas mejoren qué? ¿Cuándo el bebé nazca? ¿Cuándo crezca? ¿Cuándo? En ese momento vi la escritura de la casa sobre la mesa, lista para ser modificada para incluir solo a Miguel como heredero. Vi las maletas de Carolina y Miguel en el pasillo, listas para mudarse a mi habitación antes incluso de que yo la desocupara, con mi último sueldo de las prácticas universitarias y el poco dinero que me dio mi padre. Alquilé un cuarto en el peor barrio de la ciudad. Era un espacio tan pequeño que apenas cabía una cama, individual y un escritorio. El baño era compartido con otros 5 inquilinos. Y la cocina, bueno, era apenas un rincón con una hornilla eléctrica y un mini refrigerador que hacía un ruido infernal. La noche que me mudé, mientras miraba el techo desconchado de mi nueva casa, las lágrimas no paraban de caer. No era solo el dolor de la traición, era la impotencia. Miguel siempre había sido así, el hijo favorito que podía conseguir todo lo que quería, pero esta vez había llegado demasiado lejos. Es lo mejor para todos. Fueron sus últimas palabras mientras cerraba la puerta de casa. La casa que ahora, 3 años después, volvía a ser el centro de una nueva tormenta familiar. Miré nuevamente el mensaje de mi madre en el teléfono. Había más. Tu hermano está vendiendo la casa. Necesitamos que firmes unos papeles. Te extrañamos, hija. Me reí amargamente. Durante 3 años, no hubo una sola llamada en mi cumpleaños, ni una visita cuando me enfermé de COVID y terminé hospitalizada, ni un mensaje cuando mi pequeña consultoría comenzó a despegar. Ahora de repente, me extrañaban. Mister, ahora que necesitaban mi firma. Lo que ellos no sabían era que yo ya no era la misma chica ingenua que echaron de casa. La vida me había enseñado mucho en estos 3 años, y tenía más cartas bajo la manga de las que imaginaban. Mientras recordaba todo esto, otro mensaje de mi madre llegó. Hija, ¿estás ahí? Tu hermano dice que es urgente. Claro que era urgente. Lo que ellos no sabían era que yo había estado investigando, y lo que había descubierto sobre el supuesto embarazo de Carolina. Iba a cambiar todo. Apagué el teléfono, y me quedé mirando por la ventana de mi oficina, la vista del centro comercial frente a mi consultora. Me recordó mis primeros días después de la expulsión, cuando venía aquí a usar el guión, el Wi-Fi gratis. Qué diferente era todo ahora. Los primeros meses después de que me echaran fueron un infierno. El cuarto que había alquilado estaba en un edificio viejo, con problemas de humedad tan graves, que mis pocas prendas de ropa profesional se llenaron de moho. El olor era insoportable, pero no tenía dinero para comprar ropa nueva. Cada mañana era una lucha. Me levantaba a las 5 de la mañana, para poder usar el baño compartido, antes que los otros inquilinos. El agua caliente era un lujo que solo teníamos los domingos, así que me bañaba con agua caliente. Ahora puedes ver la segunda parte presionando compartir. Actualización. Después de graduarme de la universidad, mi cuñada quedó embarazada y mi hermano obligó a mis padres a echarme de casa. El agua caliente era un lujo que solo teníamos los domingos, así que me bañaba con agua helada temblando, mientras repasaba mentalmente las empresas donde presentaría mi currículum ese día. Tienes un título universitario pero sin experiencia, me decían en todas partes, vuelve en 6 meses. Mi almuerzo consistía en fideos instantáneos que compraba en ofertas. A veces cuando el hambre era insoportable me paraba frente a las panaderías, solo para oler el pan recién horneado. Una vez la dueña de una panadería me vio y me dio un pan. «Comes aquí con los ojos todos los días», me dijo con una sonrisa compasiva. «Toma, está recién hecho». Ese pan fue mi cena durante 2 días, racionándolo como un tesoro guardando las migas para engañar al estómago en los momentos de mayor hambre. Una noche, mientras cenaba fideos junto a mi pequeña hornilla eléctrica, escuché a mis vecinos hablar de Carolina. «Viste a la embarazada del 5B», decía una mujer. «Ya debería estar enorme, pero sigue igual». «Mi sobrina trabaja en la clínica donde se atiende», respondió otra. «Dice que es raro, nunca la han visto por allí». Me quedé paralizada con el tenedor a medio camino de mi boca. ¿Carolina no iba a sus controles? Empecé a prestar más atención.
Creé un perfil falso en Instagram para seguir a mi cuñada. Sus fotos eran extrañas, siempre con ropa suelta, ángulos específicos, nunca una ecografía clara. Mientras tanto, mi situación seguía siendo precaria. Un día después de otra entrevista fallida, me senté en el centro comercial para usar el Wi-Fi. No tenía dinero para un café, así que fingía trabajar en mi computadora mientras revisaba ofertas de trabajo. Fue entonces cuando la vi. Carolina entraba a una tienda de ropa sin ningún signo visible de embarazo, aunque según mis cálculos ya debería estar de casi 6 meses. La seguí discretamente observando cómo se probaba ropa ajustada a su vientre completamente plano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Saqué mi teléfono y comencé a grabar discretamente. Carolina salió del probador y se miró en el espejo completamente ajena a mi presencia. No había ningún bebé. Esa noche no pude dormir. Las piezas empezaban a encajar, las náuseas estratégicas, la falta de controles médicos, el vientre que nunca creció. Todo había sido una mentira para quedarse con la casa. Pero necesitaba más pruebas. No podía enfrentarlos solo con un video borroso y rumores de vecinos. Además, estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir. Mi salvación llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras estaba en el centro comercial, una mujer se sentó junto a mí. La reconocí. Era la dueña de una tienda de ropa. «Te veo aquí todos los días», me dijo. «Siempre tan bien vestida a pesar de todo». Me sonrojé consciente de que mi única blusa profesional estaba desgastada en los puños. «Soy administradora de empresas. ¿Sabes de redes sociales? Mi negocio necesita ayuda con eso». Así comenzó mi primer trabajo real. Patricia, la dueña, me pagaba por manejar sus redes sociales y hacer inventario. No era mucho, pero era un inicio. Lo mejor era que podía usar la trastienda como oficina. Un día, mientras organizaba el inventario, escuché a Patricia discutir con su contador. «Estos números no tienen sentido», gritaba ella. «¿Cómo puede la tienda estar perdiendo dinero si las ventas han aumentado?» Me armé de valor y me acerqué. «Disculpe, Patricia, ¿puedo ver los números?» En 3 horas había descubierto el problema. El sistema de inventario estaba mal configurado, registrando pérdidas donde no las había. Patricia estaba tan agradecida que me ofreció un aumento y me recomendó con otras tiendas del centro comercial. Poco a poco, mi cartera de clientes comenzó a crecer. Trabajaba desde la mañana hasta la noche, comiendo una vez al día para ahorrar dinero. Cada peso que ganaba lo invertía en mejorar mi imagen. Compré ropa nueva en oferta, arreglé mi computadora e imprimí tarjetas de presentación. Mientras tanto, seguía investigando. Un día recibí un mensaje de una antigua compañera de la universidad que trabajaba en una clínica. «Ana, no vas a creer esto. Tu cuñada Carolina Méndez nunca ha tenido una consulta prenatal aquí. De hecho, tenemos su historial. Se hizo una prueba de embarazo hace 6 meses y fue negativa». Guardé ese mensaje como si fuera oro. Junto con los videos y fotos que había recopilado, empezaba a tener un caso sólido. Pero aún no era el momento. Necesitaba ser paciente y construir mi vida primero. Una tarde, mientras Patricia y yo cerrábamos la tienda, ella me hizo una propuesta que cambiaría todo. «Ana, ¿has pensado en tener tu propia oficina? El local del 2º piso está disponible. Es pequeño, pero no tengo dinero para un alquiler así. Podemos hacer un trato. Tú sigues manejando mis cuentas y yo te ayudo con el depósito. Vi cómo ayudaste a María con su boutique y a Carlos con su restaurante. Tienes talento, niña». Esa noche, mientras volvía a mi cuarto húmedo, lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en meses veía una luz al final del túnel. Lo que no sabía era que esa luz también revelaría la verdad sobre el embarazo falso de Carolina. Todos los secretos que mi hermano había estado ocultando. El segundo mensaje de mi madre seguía parpadeando en mi teléfono. «Hija, Miguel dice que si no firmas tendrá que tomar medidas legales». Sonreí. Que las tome, pensé, porque yo también tengo las mías. Los siguientes meses fueron una vorágine de trabajo y descubrimientos. Mi pequeña oficina en el 2º piso del centro comercial se convirtió en mi refugio. Era un espacio modesto, pero mío. Pinté las paredes descoloridas de un suave tono gris. Compré plantas para darle vida al lugar. Y poco a poco fui armando un espacio profesional con muebles de segunda mano que restauraba los fines de semana. Mi lista de clientes creció. Ya no solo manejaba las cuentas de las tiendas del centro comercial. Pequeños empresarios de la zona comenzaron a buscarme para ordenar sus finanzas y mejorar sus negocios. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, pero cada peso ganado era un paso más lejos de aquel cuarto húmedo donde había comenzado. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de una nueva clienta, recibí un mensaje de María, una excompañera de universidad que trabajaba en el registro civil. «Ana, no vas a creer lo que encontré. Tu hermano Miguel estuvo aquí hace unos días. Vino a preguntar sobre los requisitos para vender una propiedad heredada. Mencionó algo sobre necesitar solo su firma porque tú habías renunciado a tus derechos». Mi sangre hirvió. ¿Renunciar a mis derechos? Jamás había firmado nada semejante. Le pedí a María más detalles, y lo que me contó me dejó helada.
Miguel había estado averiguando cómo vender la casa sin mi consentimiento. Esa misma noche, mientras cerraba la oficina, vi a Carolina en el centro comercial. La acompañaba un hombre que no era mi hermano, y la forma en que se tomaban de las manos no dejaba lugar a dudas sobre su relación. Los seguí discretamente, grabando con mi teléfono. Entraron a un café y se sentaron en una mesa alejada. Carolina reía y se inclinaba hacia él de una manera que nunca la había visto con Miguel. En un momento, el hombre puso su mano sobre el vientre de Carolina, completamente plano a pesar de que, según sus cuentas, debería estar en su último trimestre de embarazo. No puedo creer que haya funcionado. La escuché decir cuando pasé cerca de su mesa, pretendiendo buscar el baño. ¿Miguel es tan idiota? ¿Cree que estoy embarazada desde hace más de 7 meses? El hombre rió. ¿Y qué harán cuando se supone que deben hacer el bebé? Ya tengo todo planeado. Un trágico accidente. Miguel está tan ocupado tratando de vender la casa que ni siquiera se da cuenta de que no he engordado nada. Sentí náuseas, no solo por la crueldad del engaño, sino por la frialdad con la que planeaban todo. Regresé a mi oficina y me senté frente a mi computadora, temblando. Fue entonces cuando recordé algo. Abrí mi correo y busqué un email de hacía varios meses. Era de la clínica donde supuestamente Carolina se atendía. En un momento de desesperación, me había hecho pasar por ella para solicitar su historial médico. El archivo adjunto era demoledor. Carolina no solo no estaba embarazada, sino que se había realizado un procedimiento que le impedía quedar embarazada 2 años antes de conocer a mi hermano. Mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Ana era una voz familiar. Pero, Carolina,